5, 4, 3, 2. Hola, ya estamos de vuelta en Filosofía. A todo Rox. Yo soy Claudia. Y yo soy Roxana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Roxana? Es un tema muy importante. Yo cumplí. Realmente vamos a hablar de un tema muy necesario, ya no digamos importante, sino necesario y urgente para estos tiempos, que es precisamente siguiendo con esta parte de las filosofías del siglo XX. Vamos a hablar de... Empezamos el año pasado, ya vamos avanzadas en este ciclo de filosofías del siglo XX. Entonces... Vamos a hablar de las filosofías feministas. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a las personas que nos han detenido para decirnos que nos escuchan, que nos siguen. Les agradecemos mucho, realmente es bien significativo que se tomen un minuto para pararnos y decirnos que les gusta el podcast, que nos escuchan, que quieren escuchar los otros podcasts, especialmente a la gente que recién conoce nuestro trabajo de divulgación de la filosofía. En realidad este es un podcast de divulgación de la filosofía y por eso tenemos como muchos atrevimientos, ¿no? De contar la filosofía más en chisme, más como en historia, más siempre tratándonos de apegar a la veracidad de la propia filosofía, pero sí es más un podcast de divulgación de la filosofía que de filosofía pura y dura. Les recordamos que estamos en redes sociales, estamos en Gmail, tenemos filosofiatodorox@gmail.com, así tal cual, en minúscula, Rox CXS. También tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos el canal de WhatsApp que se llama así, Filosofía Todo Rocks, ahí lo encuentran. Ahí ponemos los episodios que vamos subiendo y damos adelantos un poco de lo que va a haber. Entonces, por si tienen oportunidad, también es otra manera de acercarse a nuestro podcast. Además, claro, de Spotify, que es donde empezamos el 6 de agosto del 2021. Ya tenemos 2 años, ya vamos a cumplir, ya tenemos 2 años y medio, y vamos para 3 años de estar con este esfuerzo. Ya llevamos más de 40 episodios en Spotify, no sé si 41. ¿verdad? Sí, este es el 42. Este es el 42. En YouTube acabamos de empezar, también ahí nos encuentran como Filosofía Todo Rocks. Ahí tenemos 13 episodios. Y bueno, este año la idea es ir subiendo todos estos episodios que vamos creando este año ahí en YouTube. Sí. Ahora sí, arrancamos. Sí, para los que no estén perdidos con cuándo subimos los episodios, pues decidimos que vamos a subir los episodios cada miércoles a partir de las 7 de la mañana hora México. Ahí van a encontrar los episodios en nuestras redes y en Spotify. Así es que para que no se les pase, denle seguir a nuestras redes, suscríbanse a los canales. Sí, y por favor también comenten sus dudas. También eso nos dicen que tienen algunas dudas o no se intimiden con la filosofía, que la filosofía no nos tiene que intimidar, sino que nos tiene que permitir entender más nuestro contexto y nuestra realidad. Entonces, si algo no queda claro, pues escríbanos y tratamos de clarificarlo, ¿verdad? Si es que acaso lo entendemos. Si es que podemos también, tampoco sabemos. Tampoco es garantía de que uno lo entienda. Muy bien, Rox. Bueno, ahora sí, dicho lo propio, la vez pasada, en el episodio anterior, el de Hannah Arendt, o el de Hannah Arendt, habíamos terminado ese episodio diciendo que por qué era importante leer a Arendt, y por qué para mí Arendt es un eslabón entre, a pesar de que Arendt nunca se identificó a sí misma como una filósofa feminista, para mí, o yo encuentro un eslabón entre la teoría política de Arendt y los diferentes feminismos que están tomando forma específicamente durante el siglo XX, y que son los feminismos que traemos al siglo XXI. Entonces,
Voy a tratar de ser un poco más pedagógica, didáctica en este episodio, porque finalmente el tema de los feminismos genera mucho escozor. O sea, genera mucha ámpula, genera mucho malestar, mucha inconformidad. Entonces, lo primero que tenemos que como conocer, comprender, es que no hay un feminismo, sino que hay muchos feminismos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el feminismo de Simone de Beauvoir, que fue como la primera teórica mujer que se hace estas preguntas, específicamente una que se le conoce, por la que se conoce su trabajo, que es: ¿la mujer nace o se hace? Esta pregunta que se hace Simone de Beauvoir a mitad del siglo XX, pues es una pregunta completamente epistemológica, ontológica, estética. Es decir, cuando uno se pregunta hace 70 años, que parece relativamente mucho tiempo, pero no lo es tanto, si estamos hablando de un pensamiento de las mujeres, de un pensamiento feminista, en realidad no lo es tanto, no es ni un siglo el que llevamos pensando esta cuestión, aunque muchas teóricas ya lo resolvieron bastante bien. Entonces, cuando Simone de Beauvoir, que era pareja también de otro filósofo que no hemos trabajado mucho, que se llama Jean-Paul Sartre, se hace esta pregunta, pues rompe todo, ¿no? Rompe todo el escenario, el esquema filosófico. Uno, en el sentido de por qué te haces esa pregunta, si eso es antinatura, antinormal, a preguntarse esas cosas. Y la otra es que es una bomba para las mujeres que están haciendo filosofía en ese momento, porque es claro, o sea, sí es una buena pregunta. La mujer se hace o nace. Y a partir de que se empieza a trabajar en términos teóricos, filosóficos, con el contestar algo con respecto a eso, es que se empieza como a desprender otros tejidos de lo que es el sistema sexogenérico. Entonces, aquí hay que tener como claridad en dos niveles. La filosofía feminista es hacer teoría sobre el ser de la mujer y su lugar en las relaciones de poder. Es decir, cómo es que la mujer, por ejemplo, interactúa en un sistema capitalista. Cómo es que la mujer interactúa en un sistema heteronormado. Cómo es que la mujer interactúa en un sistema indígena. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los feminismos, no solo estamos hablando del feminismo de la academia, del feminismo europeo, del feminismo estadounidense, del feminismo burgués, sino que estamos hablando de las mujeres, del ser mujer negra, del ser mujer indígena, del ser mujer clase baja, del ser mujer pobre, rica, del ser mujer. O sea, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ontológicamente ser mujer? Y no necesariamente en binomio con el ser hombre, que es mucho como se entiende, y es como también se trabajó en diferentes momentos los feminismos, porque se pensaba que yo solo como mujer, yo Roxana, solo como mujer me puedo identificar como mujer si me comparo con el hombre, es decir, biológicamente yo soy mujer porque no tengo genitales masculinos. Yo soy mujer porque puedo dar a luz. Yo soy mujer porque puedo amamantar hijos. Eso que no puede hacer el hombre. Entonces, eso es como se empieza a trabajar los feminismos. Estamos ya muy lejos de eso. O sea, estamos muy lejos de que el feminismo sea en comparación con lo que es el hombre. O sea, la mujer en comparación con lo que es el hombre, estamos muy lejos de trabajar el feminismo de esa manera. Sí. Entonces, esto es lo segundo que me interesa como dejar sobre la mesa, ¿no? Ya no necesitamos el binomio hombre-mujer para identificar el ser mujer. El ser mujer tiene otras características, otros atributos, otros, si quieren, valores, virtudes, que depende de cada una identificar en su ser mujer cuáles son esas múltiples identificaciones que nos hacen ser mujer. El otro punto que me interesa es que
No todas las que hacemos filosofía feminista, y esto también es bien importante porque es lo que decíamos con Arendt la vez pasada. Arendt realmente no se apropia de una escuela feminista, no abandera una escuela feminista porque a ella lo que le interesa es hacer teoría política y pensar la condición humana en general del ser humano y no en particular de una raza, de una etnia, de una clase social, de una religión, de una cultura, de un país, de una nación, de una ciudadanía, sino pensar la condición humana en general. Eso no significa que las mujeres que hacemos filosofía no tengamos prácticas feministas, y esa es la tercera diferencia que me interesa como proponer en este primer episodio de estas filosofías feministas, que no es abarcativo. Obviamente para el feminismo tendremos que dedicarle muchos más episodios, tampoco lo vamos a hacer porque no es un podcast de feminismo, pero nada más queremos dejar como sentadas las bases de lo que para mí implican las filosofías feministas. Entonces, hay muchas escuelas del feminismo. A partir de esta posible, si quieren, definición que doy de lo que estudia la filosofía feminista, que es el ser mujer en función de las relaciones de poder, en las que se mueve, se maneja, cohabita, existe, se realiza, se profesionaliza, etc. Entonces, en función de todas estas relaciones que se dan, las filosofías feministas entonces empiezan a trabajar. Por ejemplo, tenemos las filosofías feministas más recientes, las que están presentes en México, en América Latina y tal. Son unas filosofías feministas que consideran teóricos como a Marx, porque quieren hablar a partir de la explotación, de los procesos de producción, de cómo se dan estas relaciones de violencias varias, de explotaciones varias con respecto a la mujer en un sistema económico que es el sistema capitalista. Entonces ahí ya no estamos hablando del binomio hombre-mujer, ahí estamos hablando de un sistema capitalista que explota igualmente a los hombres y a las mujeres. Claro. Ese es un tipo, eso es una escuela de pensamiento feminista. Otras escuelas son las escuelas de pensamiento feminista de las negras, de las indígenas, de las lesbianas, de las trans. Entonces, cada ser mujer, que puede ser negro, indígena, lésbico o lesbiana, trans, cada ser mujer tiene necesidades distintas, y a partir de estas necesidades distintas que tiene para existir, para destacar en lo que hace, para ser económicamente activa, para tener bienestar, para tener calidad de vida, cada una de estas va obviamente a defender y a proponer la defensa de los derechos que le están siendo negados, por ejemplo, en un sistema capitalista, y ahí es donde entran las relaciones de poder. Cuando uno exige, defiende los derechos que me han sido negados como mujer, entonces empezamos a trabajar con las relaciones de poder. Y esto es bien, o sea, espero que esto quede bien claro. Los derechos que me han sido negados como mujer no son los derechos del hombre. Por eso la lucha es distinta, por eso los activismos son distintos. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esto? El aborto. Okay. El aborto es un ejemplo claro, clarísimo. O sea, el aborto tiene dos líneas muy claras. La primera es la cuestión religiosa. Esa cuestión de la religión, del derecho a la vida, es incompatible con la toma de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. Son dos derechos incompatibles. El punto es que estamos en un estado laico, y en un estado laico se tiene que favorecer siempre la toma de decisión de la mujer sobre su cuerpo. Por lo tanto, la mujer puede decidir abortar o no abortar, sin importar las condiciones en que se haya dado esa procreación. Y ahí por eso dices que no tiene relación con el hombre, porque pues este derecho negado
pues no es un derecho que tenga el hombre, pues. No, exacto, no es un derecho propio del hombre, pero en un sistema capitalista se ha privilegiado más la violación de los derechos de la mujer, porque finalmente cada país, cada estado, digo, ahora está muy sobrepoblado el mundo, pero pensemos en China también como en el siglo XX, Sí. se le negó En los 70, sí. en los 70 se le negó a las mujeres el poder tener más de un hijo, o sea, un caso contrario al del aborto, pero se le niega también la posibilidad de tener más de un hijo. Pero esa violación a ese derecho es una violación que comete el propio Estado por una política poblacional, demográfica de China de los años 70. Entonces, lo que tiene, lo muy rescatable del feminismo es que el feminismo observa los derechos negados de la mujer negra, de la mujer indígena, de la mujer heterosexual, de la mujer lesbiana, de la mujer trans, de la mujer, del ser mujer, de quien se identifica como mujer, independientemente de su anatomía, de su biología, de su condición socioeconómica, de su etnia, de su ciudadanía. Eso es lo interesante del feminismo, por lo menos del feminismo de este siglo. Entonces ha habido una muy mala lectura del feminismo en general y obviamente a conveniencia de los gobiernos, a conveniencia del capitalismo, a conveniencia incluso de los propios hombres, y entonces se ha hecho con el feminismo a veces un tipo de grotesco, ¿no? Con decir apelativos como feminazis. O sea, que son apelativos en los que incurren incluso las propias mujeres, o sea, son apelativos que son violencias, sí. son, digo en lo grotesco porque es como una burla, como una cuestión burlesca de esas luchas, de esa defensa de los derechos, que es desde mi perspectiva mucha ignorancia y también muchas veces mucha mala leche de ciertas personas a las que evidentemente no les conviene que las mujeres reconozcan, identifiquen, defiendan, luchen, se organicen por sus derechos. Exacto. Y entonces se les ha dado por llamar a las activistas en las marchas que pintan estatuas o edificios, se les ha dado por llamar feminazis, lo cual es completamente pues un absurdo, una ausencia de solidaridad con la lucha de las mujeres. Y como dices, refleja cierta ignorancia, ¿no? Refleja... Sí, y mala leche también, refleja cierta ignorancia y mala leche, porque si realmente hiciéramos un daño por pintar una estatua, pues ya habría como muchos, debería de haber como menos estatuas en el mundo, menos estatuas hombres, ¿no? Oye, Rox, antes de que continúes con esta línea, nada más me quedó una duda cuando estábamos hablando de que Hannah Arendt era como que el eslabón. Sí. Era el eslabón con los feminismos que fueron surgiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue ella un eslabón importante? Porque para mí, Sí. Para mí es un eslabón importante, porque finalmente nos posiciona en la teoría política. O sea, la teoría política había sido la teoría de los griegos, ¿no? De Platón, de Aristóteles, de estos grandes pensadores, después de Hobbes, ¿no? De estos grandes filósofos, de Kant, entonces, de Hegel, de Kant, de todos estos hombres blancos, europeos, sí. Burgueses. Y el hecho de que Hannah Arendt como mujer proponga una lectura de la teoría política
distinta, porque finalmente es una mirada de mujer judía exiliada, pero es una mirada de mujer que propone esta teoría política, como decía la vez pasada, una teoría política práctica, aterrizable, donde ella misma dice pensamiento y acción, no se puede hacer teoría política si no hay pensamiento y acción. Para mí eso es importantísimo, porque eso es justamente lo que permite decir, ok, entonces las escuelas feministas tienen que partir también de una teoría política. Una teoría política que proponga esta reivindicación de estos derechos negados a las mujeres, pero sí, obviamente necesitamos toda la base teórica, política, no solo de Arendt, sino de otras. O sea, el feminismo no es nada más desde mi perspectiva, aunque a veces se entiende así, el feminismo no es nada más una cuestión binómica de género, anatómica, biológica. Para mí, un pensamiento feminista, porque la filosofía lo es, tiene que ser una postura política frente a la vida, frente al mundo, frente al Estado, frente a la economía, frente a la familia, frente al capitalismo, frente a todo aquel sistema donde nos relacionamos a partir del poder. Nos relacionamos a partir del poder en la familia, nos relacionamos a partir del poder o de las relaciones del poder en la escuela, nos relacionamos a partir de las relaciones de poder en el trabajo, con los amigos. O sea, todo el tiempo lo que estamos negociando en las relaciones es una relación de poder ser escuchada, de poder ser vista, de poder tener derechos, de poder tener un trato digno, de poder tener un trato equitativo, a esas relaciones de poder. Me refiero. Lo que pasa es que vivimos en otras relaciones de poder que hemos normalizado, que son justamente esas relaciones de poder que cuestiona Arendt con la banalidad del mal. Hemos normalizado las relaciones de poder que nos violentan, que nos inhiben, que nos quitan la dignidad, que nos quitan la voz, que nos quitan el derecho a poder negociar condiciones laborales, que nos quitan el derecho a poder negociar las condiciones de trabajo en el hogar. A eso me refiero. Oye, Rox, y siguiendo a Arendt también, o partiendo de Arendt, ¿qué escuelas feministas o qué pensamientos, qué filosofías feministas tú has visto que sí hacen esta tarea, entre comillas, ¿no? de este trabajo político, de este trabajo de agenciamiento político, de unir el pensamiento con la acción, de ir más allá, pues, de hacer justamente esto que dices, de trabajar políticamente para cambiar estos sistemas de poder? Yo creo que todas las filósofas del siglo XX que se han dedicado a hacer filosofía feminista han abonado algo a las filosofías feministas. El trabajo de la filosofía feminista ha sido un trabajo de picar piedra desde cero. Entonces, han sido muchas capas hagan de cuenta que para hacer filosofía feminista teníamos una cebolla con 1000 capas, y lo que ha ido haciendo las filosofías feministas es quitar, ¿no? meticulosamente, sí, una capa y luego otra capa y luego otra capa y luego otra capa. Una capa de arriba y otra capa de abajo. Sí. O sea, los feminismos sí harían eso, desde diferentes frentes. Sí, porque eso es una cuestión con la que yo coincido mucho, como por ejemplo con Silvia Federici, que es una cuestión que para mí las escuelas feministas o el pensamiento feminista o la filosofía feminista en este siglo es un pensamiento feminista que tiene que deconstruir el capitalismo. O sea, así como tenemos que seguir la línea del capital si queremos dar con la corrupción, si queremos dar con el crimen organizado, es lo mismo. Tenemos que seguir con la línea del capital para ver qué tanto daño nos ha hecho a las mujeres en particular. Y vuelvo a decir mujeres
heterosexuales, lesbianas, negras, indígenas, Blancas, asiáticas, blancas, trans. O sea, para mí la mujer es un crisol de posibilidades, no es solo un color de piel o una clase social o una etnia. Para mí la mujer son muchos seres, ser mujer de diferentes tipos. Entonces, yo ahí coincido con Silvia Federici en el sentido de que para hablar de un feminismo hay que seguir la línea del capital. Y en esa línea del capital pues tenemos que quitar capas. Ha habido otras que cuando empezaron a trabajar o sus primeros trabajos del feminismo, como Judith Butler, lo hicieron a partir del género, de construir el género binómico, el sistema sexogenérico binómico, hombre-mujer en función de los genitales. Esa propuesta de Butler evidentemente ayudó mucho desde finales de los años 80 a nuestros días, porque ahí también fue un parteaguas como el de Simone de Beauvoir, en el sentido de si Simone de Beauvoir se preguntaba si la mujer nace o se hace, Butler va a decir, en realidad hay que trabajar el género como constructo sociocultural, identitario de la mujer. Y a mí me gusta mucho el trabajo de Butler, específicamente un libro que se llama Lenguaje, Poder e Identidad, porque en ese libro justo Butler empieza a trabajar con el insulto para la comunidad queer. Y en ese libro dice Butler algo así como: a los homosexuales nos han dicho de tantas cosas, puto, joto, maricón, que al final decidimos, bueno, pues sí, ¿y algún problema? ¿Ah? Sí lo somos. Y sí, se apropian, ¿no? Entonces se apropia del insulto, pero el insulto como categoría filosófica, eso es bien interesante, por ejemplo, en Butler. Y la otra que me parece espectacular para entender los feminismos, los otros feminismos, es Gloria Anzaldúa. O sea, sin duda, esta escritora chicana que también he trabajado bastante, específicamente el último año, me parece que el trabajo de Gloria Anzaldúa, de este feminismo chicano, es súper potente, porque además ella justo pone sobre la mesa el debate de decir, pues igual ya hay un tercer género, así como a lo mejor hay un tercer país entre la frontera México-Estados Unidos que nos cruzó, no la frontera que nosotras cruzamos, haciendo este recuento histórico de que México vende parte del territorio en 1848 y se firma este tratado Guadalupe Hidalgo. Entonces Anzaldúa hace como esa analogía y dice, igual y también hay un tercer género. Y eso es clarísimo, o sea, puede haber un tercer, un cuarto, un quinto género, pero todavía no terminamos de llegar ahí. O sea, hay mucha gente bastante convencional, bastante conservadora, que se le mezcla la magnesia con la gimnasia, y entonces sigue creyendo que solo hay dos géneros, el macho y la hembra, para hablar en términos de la especie animal, cuando en realidad en la especie animal tenemos también al hermafrodita, ¿tal? Entonces, ese tercer género lo desaparecimos de la anatomía del ser humano. Entonces, para mí esas serían como lo destacable de las filosofías feministas, y el interés de hacer este podcast es entrarle un poquito más al debate, a la reflexión particular. Y hay algo que para mí es muy claro, y es: los hombres no pueden ser aliados del feminismo. El feminismo es un pensamiento de las mujeres. El feminismo es un pensamiento que nos corresponde a nosotras seguir trabajando, como a los hombres les corresponde seguir trabajando con sus masculinidades. Y la diferencia entre unas filosofías feministas y unas prácticas feministas es que, si bien yo no hago filosofía feminista, sí defiendo la lucha de las mujeres. Defiendo mi propia lucha como mujer en entornos y en relaciones de poder de la academia, del Estado, de la familia, de la economía. Con esto nos vamos. Ya seguiremos el próximo episodio hablando de feminismos, de escuelas feministas y de pensadoras feministas. Muchas gracias por habernos acompañado en Filosofía. A todo rocks.
Apágale tú.